Señores, el tránsito aquí en la ciudad de Santo Domingo, entre 7:30 y 8:30, se ha hecho tan caótico que nos va a impedir que nosotros le saquemos mucho provecho al invitado, que por mala suerte no vive en República Dominicana. Y vamos a ver cómo en media hora nosotros podemos lograr que una persona que pueda cubrir tanto terreno como Julio Bordas Martínez, que es politólogo y sociólogo. Además, en el currículum aparece que es doctor en ciencia política, en administración, pero su tesis fue Procesos electorales y cambio político del País Vasco. Pero otra, Tupamaros, derrota militar, doble metamorfosis política y victoria judicial y electoral. Y muchísimas cosas. Nosotros en lo personal tenemos la ventaja de cómo lo presentamos, yo entonces le gano a ustedes y tiro la pregunta primero. Maestro, ¿qué son en España los Mossos de Escuadra? Los Mossos de Escuadra es la Policía Autonómica Catalana. ¿Con jurisdicción nacional? No, con jurisdicción... Bueno, podrían perseguir un delincuente fuera de su territorio, pero su jurisdicción es exclusivamente... ¿Actuaron en Andalucía por qué? No, pero podrían perseguir a un delincuente en Andalucía. Fuera de su territorio. Fuera de su territorio podrían, sobre todo en cooperación con la Policía Nacional. ¿Y por qué se destacó esa policía? La policía, los Mossos de Escuadra, si se ha destacado relacionado con los incidentes del 1 de octubre. No, antes de eso. Ellos eran un cuerpo de orden confiable, es decir, tenían fama. Son un cuerpo de orden aunque sean confiable. Independentistas. No son independentistas. Pero el jefe sí. Bueno, pero entonces tendrá que responder de sus acciones, no de sus opiniones, porque se puede son opinar policías, lo que se pero de Cataluña. Y son policías muy honrados y muy competentes. Y además tienen una peculiaridad especial, que es que son el primer cuerpo policial civil de policía judicial y científica de toda España. Los Mossos de Escuadra se crearon en 1700 y pico, no me acuerdo del pico, será sobre el 13 o el 14. ¿Sirvieron al franquismo bien? No, estoy hablando de Felipe V, de cuando la guerra de sucesión, cuando murió Carlos II sin sucesor, había dos rivales que optaban a la corona de España. Un candidato era el archiduque Carlos de Austria y otro Felipe de Anjou, que fue Felipe V. Pues parte de tropas de cazadores de montaña, de fusileros de montaña, del bando de Felipe V, de los Borbones, dirigidos por un cabo que se llamaba Beciana, un tratante de ganado analfabeto, es el que creó los Mossos de Escuadra. Y lo convirtió en una policía extraordinaria. El nombre, en términos de marketing, está muy bien puesto. Mossos de Escuadra. Sí. Es muy antiguo. Es simpático. Bien. Es simpático. Bien. Maestro, a pesar de que la tesis es sobre los Tupamaros, ¿cuál es su visión del tema de la FARC? Del tema de las FARC, yo creo que siempre que se llegue a un acuerdo de paz, siempre es bueno. Todo lo que se busque, todo lo que se haga en búsqueda de la paz es bueno. Todo lo que se busque la paz es bueno si no se pierden los principios, si no se pierde la libertad, si no se pierden cosas más valiosas que la paz. Si se pierde, por ejemplo, la memoria, se hace amnistía, se hace violación de la Constitución, etcétera. Si se hace violación, es que no conozco el caso concretamente, pero mi opinión personal es que no se puede violar las constituciones. Bien. Ya termino con esta y ahora vienen los grandes. Doctor, España fue colonizadora de varios países que hoy son naciones y que le decimos la madre patria. Pregunta, en el orden jurídico, en el orden económico, en el orden religioso lo fue, pero en el orden jurídico económico, ¿España fue una buena madre? En el orden religioso lingüístico
una buena madre. Yo creo que la visión que tenemos desde España y desde América es un poco distinta. Nosotros no les veíamos como colonias, les veíamos como provincias. Y el proceso de independencia de América Latina coincidió con la Guerra de la Independencia. Una guerra de la independencia en la que nos habían invadido a una minúscula parte de España, que era la europea, no la continental, a una minúscula parte de España, que era la europea, la invadió Napoleón y los franceses, en connivencia con Carlos IV, y intentando aparentar que secuestraban a Fernando VII, que en realidad había solicitado hasta su adopción por parte de Napoleón. Es decir, que la conducta de Fernando VII fue indigna, y nos vimos en el pequeñísimo trozo de España que era la península ibérica, que era la parte más pobre de toda España, la más analfabeta, invadida por los franceses, y con la connivencia de unos reyes absolutistas, pues Fernando VII es el peor rey que hemos tenido en toda la historia de España. Pero la guerra de independencia terminó con él como jefe de la independencia. No, porque él juró la Constitución de Cádiz y después dejó de cumplirla. Claro. Sí, pero su juramento de la Constitución de Cádiz, todo el mundo sabía que era falso. La Constitución... Era un estratagema, que él la juró. Ah, como una estratagema. Un estratagema. Seguro. Yo no tengo ninguna... No hay que haber estudiado muy a fondo el tema. Yo no tengo ninguna duda en tanto que él mismo había solicitado la adopción por parte de Bonaparte, es que estaba predispuesto de alguna manera a mantener unas relaciones con los ocupantes franceses, y lo único que es sorprendente es que en esa situación es cuando se produjo la independencia de América, que no lo veíamos, o históricamente no se veía como una colonia, porque estaban explotados, desde luego, parte de los habitantes de América, por parte de los criollos fundamentalmente, y por parte de la corona, que cobraba unos impuestos, pero esos impuestos se lo cobraba a los criollos. Quiero decir que mi familia en esa época cuidaba ovejas en los Pirineos, no había nadie en América, y la familia de muchísimos españoles estaba en América, su padre, su abuelo, sus nietos, sus hijos. Pero en la independencia de América le hicieron los criollos contra los que querían mantener la dependencia de España. Los nativos no participaron. Eso es. En la independencia de América. Muy poco. Claro, estoy de acuerdo. Fue una lucha muchísimo más de clases que otra cosa. Incluyendo la de Haití, que sí fue ya... tenía otro continente, otro contenido. Otros contenidos incluso raciales, ¿verdad? No, y además la esclavitud. Sí. La esclavitud identificada con la raza. Con la raza, sí. Que se produjo ahí por primera vez. Pero vamos, me están preguntando sobre cosas que me interesan enormemente, pero mis conocimientos son limitados. No, pero evidentemente... Sobre la independencia de América tengo conocimientos, pero... En la situación de la España de hoy, el conflicto de Cataluña, sí, se esgrime mucho el concepto constitucional. Ya fuera de cámara discutimos un poco de eso. Pero no se corre riesgo de que, por ejemplo, Italia siga los pasos de España en esa fragmentación. Yo creo que no. Por ejemplo, las islas, las dos Sicilias, digan, nosotros fuimos más tiempo española que italiana. Sí, es así. O Milán. Claro. Desde el punto de vista histórico, sí, el País Vasco podría tener un poco más de derecho de independizarse que Cataluña. Es que el País Vasco se incorporó a España como fundador de España. España existe básicamente desde hace 500 años, y el País Vasco se incorporó a España como parte de Castilla, no como parte de Navarra, porque por el Pacto de Arriaga, de 500 años antes, habían abandonado Navarra para pasarse a Castilla. Es decir, que el País Vasco entró en España como socio fundador de la mano del Reino de Castilla, y Cataluña entró como socio fundador de España como condado del Reino de Aragón. Bien. Es decir, que eran los reyes fundadores, porque España está compuesta por 5 naciones, por Castilla, León, Aragón, Navarra y Andalucía. ¿Cuáles de esas provincias o naciones
Antiguas. No llegaron los árabes. ¿A cuáles no llegaron los árabes? Llegaron a casi todos los sitios. Asturias no llegaron. Asturias. Solamente. Asturias, que es un principado. Llegaron a Andalucía completa. A Cataluña. Llegaron a parte de Cataluña, llegaron a Aragón. Aragón, llegaron... digamos que el Cantábrico y los Pirineos, si se hacen una idea de la línea que supone el Cantábrico y los Pirineos, eso era de alguna forma hasta donde no llegaron en esas estribaciones. En el País Vasco no llegaron en buena medida porque tampoco era una tierra muy adecuada para la producción de cereales. Impusieron el islamismo y el idioma árabe, ¿o respetaron esas dos cosas? Respetaron mucho. Respetaron mucho. Los árabes respetaron mucho y además estuvieron 800 años. Por eso. Y no se fueron. Los reyes católicos les expulsaron a judíos y musulmanes por razones religiosas, pero muchísimos se convirtieron, muchísimos se quedaron, muchísimos conservaron su cultura, y en 800 años ya se puede imaginar que viendo mi cara yo debo de tener algo de sangre árabe. Okay. Trató ese asunto de los judíos y los cementerios. Esa década, quizás fueron 20 años, pero esa década del descubrimiento de América, de la salida de los judíos, de la salida de los judíos de España, esa serie de eventos que ocurrieron en esa época, ¿qué le provocan pensar? Lo que es el nacimiento del Estado moderno, lo que me viene a la cabeza. En esa época. Esa época es por lo que Maquiavelo escribió El Príncipe, es por Fernando el Católico, que era el rey más poderoso de la tierra. Y solamente Castilla, que no Aragón, es la que invirtió en una operación tan arriesgada como injustificable a sus ojos, o a ojos del rey de Portugal o de los emires árabes, y sobre todo del rey de Aragón, como era intentar llegar a las Indias por el oeste y descubrir América. Costó tanto 3 carabelas, costaron tanto esa gestión. Costó dinero, en pero la época, digo. El coste era relativo, porque las arcas de Castilla, que es la única que lo pagó, sí, estaban vacías por la Reconquista, la guerra contra los árabes, y porque Castilla era mucho más pobre que Aragón. El castellano... No, pero esa explosión de la España, sí, del Estado moderno que usted le llama, sí, fue en un solo año, no en una década. No. Y eso incluye... Eso es la firma, pero en realidad coincide con la incorporación de la Española. La Española, la isla Española, sí, pertenecía a España desde el mismo momento que pertenecía a Andalucía. Del 1492. Claro, pero desde que pertenecía a Andalucía. Es que Andalucía también fue incorporada con la conquista de Granada definitivamente, y después Navarra. Pero Navarra fue invadida por los aragoneses y después pasó a la corona española. Navarra no se incorporó en un principio, hasta 1515. Navarra era más inclinada a Francia que a España originalmente. Es que hay algunas provincias, que es Benavarra, por ejemplo, la Baja Navarra, con capital en Po, sigue siendo francesa actualmente. Doctor, antes de que usted nos hable de los índices de seguridad y satisfacción en España, que es el tema fundamental, me gustaría que nos aportara o nos dé un poco de luz en relación a si ve posible alguna salida a corto plazo a la situación de Cataluña. La situación de Cataluña es una situación muy delicada. En realidad es una situación delicada, pero lo que hay que comprender es que en España el soberano, la fuente de legitimación, el soberano único, absoluto e indivisible no es el rey. El soberano es el pueblo español. Todo el pueblo español, incluidos los catalanes, que es el que constituye un Estado al que financia y legitima para que garantice, entre otras cosas, la soberanía del pueblo y la unidad del territorio nacional. Es decir, que nadie puede sustraer al soberano pueblo español 32.000 kilómetros cuadrados sin su consentimiento. Bien. Y el rey no tiene autoridad para hacer otra cosa que cumplir las instrucciones de su soberano. ¿Y qué busca el rey ahí? ¿Perdón? ¿Qué busca el rey en el medio ahí? ¿Qué busca? El rey. ¿Qué hace el rey? No, ¿cuál es su trabajo? Lo que tiene que hacer es cumplir y hacer cumplir la ley. Él es un magistrado. Como le preguntó Hipólito Mejía una vez, tocándole la barriga a otro rey. Óyeme, rey, ¿y es que tú es que el día? Un expresidente dominicano, sí,
con la mano le dio al rey, al anterior, a Juan Carlos, le dijo, rey, ¿en qué se pasa el de un rey? Bien, maestro, sí. Vamos a hablar un poquito de la policía. Sí. El conocimiento de la situación, de la situación mundial, 7.000 millones de habitantes. No voy a tratar de defender la corrupción ni justificarla, pero 7.000 millones de habitantes, con un mundo muy desequilibrado y falta de inclusión. Realmente podemos aplicar la palabra corrupción desde el punto de vista etimológico en una situación tan difícil como están viviendo mucha gente, incluyendo las autoridades que se encargan de la represión o de... Lo que ocurre es que la corrupción se refiere a aquellos funcionarios públicos o políticos que fuera de la ley utilizan su poder, su prestigio, su influencia para beneficiarse personalmente. Y eso es reprobable a todas luces. O sea, usted dijo funcionarios públicos y lo privado no. No, lo digo a efectos nuestros, a efectos del pueblo. Considera que el que desempeña un cargo público y hace uso de su poder o de su prestigio o de su posición puede manejarlo para atraer un beneficio, claro, un beneficio para él. Cuando se habla de que las fallas de los cuerpos policiales se debe a la falta de incentivos económicos, ¿usted cree que para ser serio tienen que tener sus necesidades resueltas? Desde luego, como todos los trabajadores del mundo, pero es que hay ese tema además yo creo que es muy importante y que está muy relacionado con la formación, con la selección, la formación y la remuneración, porque es que no es tan difícil de comprender. Si coges a una parte de la población la menos formada, la más dependiente, y los incorporas a unas fuerzas de seguridad y resulta que no le pagas lo suficiente para llegar a fin de mes, eso puede generar problemas, porque, por ejemplo, en España el abanico salarial es de 3 a 1. Es decir, el que más gana 3 veces más que el policía que menos gana. Y el policía que menos gana 2 veces el salario mínimo interprofesional, es decir, que llega a fin de mes. Pero yo he oído, pues no tengo los datos concretos de República Dominicana, pero datos medios... No te repita eso. Sí, en España el abanico salarial, la diferencia que hay entre el dinero que ganan unos y otros... El que más gana y el que menos más gana 3 veces lo que el que menos gana, mientras que en América Latina suele ser de 10 veces. Es decir, que el que más gana 10 veces más que el que menos gana. El que menos gana en España gana 2 veces el salario mínimo interprofesional y puede llegar a fin de mes suficiente y holgadamente, mientras que podría darse el caso que en algunas policías latinoamericanas los que menos ganan no pudieran llegar a fin de mes, no ganaran lo suficiente para llegar a fin de mes, y eso podría ocurrir. Si eso puede ocurrir, llegamos a la figura que se está definiendo últimamente, sobre todo a través de Cáritas, del trabajador pobre, que sí que tiene trabajo, no es que está parado. Sí que tiene trabajo y no llega a fin de mes. Pero no y le además no le da para cumplir no le da para cubrir lo básico. No le da para cubrir lo básico y además no le da para buscar trabajo, porque como tiene ocupado el tiempo, no tiene dinero, pero sí que tiene ocupado el tiempo, no puede ni buscarse otro trabajo. Es una situación lamentable, la del trabajador pobre, la definición del estatus de trabajador pobre. Pero cuando leíamos su currículum antes de su llegada, nos preguntábamos, ¿qué busca este hombre aquí? Por la Universidad Autónoma de Santo Domingo y porque la doctora Helen Hashburn es mi discípula, le dirigí yo la tesis doctoral. Le dirigí la tesis doctoral, que sacó unas notas extraordinarias y me insistió durante más de un año en que en la República Dominicana había muchísimo interés por lo que yo estoy estudiando estos últimos años, porque otras veces me he dedicado a otras cosas a lo largo de mi vida. Y a ella le parecía muy interesante traerme para colaborar con
con la Universidad Autónoma de Santo Domingo en el tema de criminología, victimología y política de seguridad, que son las asignaturas que llevo actualmente, y por eso estuve ayer en la Policía Nacional dando una conferencia a los altos mandos de la Policía Nacional y otra en la Facultad de Derecho ayer mismo. Cabría la pregunta, ¿hay seguridad y satisfacción en España con la policía, el servicio de la policía? Es una satisfacción extraordinaria, casi envidiable. Sí. La policía y la Guardia Civil tiene mejores notas de valoración que los profesores y los médicos, que son los que más tienen. Es decir, que en España hemos pasado de una policía muy mal vista, una policía represiva de la época de Franco, a una policía extraordinariamente bien valorada, porque tiene también, es verdad, una formación muy rigurosa, unos controles internos grandísimos y una competencia muy sofisticada. Puedo presumir, y eso que está feo presumir, pero puedo presumir de la policía española. ¿Y cuáles son, aparte de los rigores de control, qué otros factores han influido en esa mejoría sustancial que usted plantea que está exhibiendo la policía y la Guardia Civil española? Los procedimientos de la policía. Hace una semana comentaba con un comisario retirado hace tiempo que lo que costó de la época franquista a la época democrática sustituir el interrogatorio por la policía científica, obtener pruebas defendibles procesalmente ante los tribunales, porque una cosa es obtener información como la obtienen las unidades de información, que investigan para saber, pero muchas veces no pueden presentarlo en el juzgado. Lo saben, pero no pueden presentarlo. Las unidades de policía judicial es que estudian para saber y tienen que presentarlo procesalmente, tienen que demostrarlo. Y tienen que obtener la información por un procedimiento jurídico, ¿verdad? Eso es mucho más laborioso, eso es mucho más trabajoso que obtener una declaración en un interrogatorio. No sé si me estoy explicando. Porque en un interrogatorio, por las bravas, podían obtener... Por los métodos. Y esos métodos están estrictamente prohibidos y se obtiene de todas formas con unas técnicas sofisticadas y una experiencia y un buen hacer de las técnicas de investigación policial que pueden llevar a juicio a los responsables de cualquier ilícito. La policía ya, por su forma de actuar y por su forma de servir y proteger a la gente, se ha ganado un respeto que yo les digo que cuando a mí el director general me dijo la primera vez que me fuera con ellos, a mí me costaba. Yo era un profesor y estaba divinamente en la universidad. ¿Para qué me iba a meter en líos? Lo que pasa es que al final aprendí allí tanto como sabía, es decir, dobló mi conocimiento. Pero esos cambios en la policía, policía española, de llevarla hasta el nivel de prestigio que usted dice que tiene ahora, ¿se pudo hacer con la misma gente que había ahí adentro o hubo necesariamente que apartar o reeducar a las personas? Los policías se jubilan muy pronto, es decir, había que esperar poco para poder jubilar a los más antiguos, porque pueden pasar a la reserva activa, pueden pasar a segunda actividad que llaman en la policía, y con 58 años están fuera, es decir, que los responsables eran fácilmente sustituibles. En segundo lugar, en el comisariado, que no en la Guardia Civil, los cargos son de libre designación, es decir, que si llega un político demócrata que sustituye a un político que no era tan demócrata, por así decirlo, destituye a los comisarios y se acabó. Es decir, que los demás, con que les formes y les vayas controlando, van haciendo su trabajo. Dice que, escúchame José, que se retiran rápido los policías. ¿Cuál es el tiempo de servicio para retiro? Es que no depende tanto de la edad a la que entran. Depende de cuando a los 58 años o a los 55 años pueden pasar a segunda actividad. Segunda actividad es como una reserva, pero si el ministro no les necesita para nada, es como si estuvieran jubilados. Y el papel de la Guardia Civil en la vida democrática ha sido valorado con la misma ponderación que ha sido valorada la policía. Pues sí. Sí, y además especialmente en las zonas rurales, entre otras cosas porque la Guardia Civil está desplegada en zonas rurales en vez de en zonas urbanas como la Policía Nacional. Pero
y además entre los hombres está mejor valorada la Guardia Civil que la policía, y la policía está mejor valorada entre las mujeres y los jóvenes, más valorada que la Guardia Civil, pero unas diferencias que en sociología diríamos que son diferencias insignificantes, porque es que no tienen ninguna significación estadística las diferencias. La Guardia Civil opera sobre todo en la parte rural. Eso es, especialmente en las zonas rurales. También en la lucha antiterrorista, que es por lo que ha ganado tanta fama, porque en la lucha antiterrorista tanto la policía como la Guardia Civil han intervenido y han intervenido muy exitosamente, muy exitosamente. Bien. Señor Julio Bordas, como decía el doctor Jacín al principio de la entrevista, es mucho lo que podríamos conversar con usted y muchas lecciones por aprender. Entonces, ¿tiene otras actividades previstas acá mientras usted esté acá en el país? Tengo que ir a Santiago de los Caballeros, a un campus que debe tener la Universidad Autónoma de Santo Domingo, tiene un campus en Santiago, y voy a ir a un conversatorio con mucho gusto. Yo en realidad voy a donde me llevan. Está bien. Voy a donde me llevan porque estoy encantado de estar en la República Dominicana. Bien, nosotros encantados de que usted esté con nosotros también. Muchas Doctor gracias. Julio Bordas, sociólogo, profesor e investigador de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid, España. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Y a ustedes recordarles que después del mediodía esta entrevista estará disponible en nuestro canal de YouTube, al igual que todo el contenido de Revista 110. Nos vemos en otra entrega.